Como no tienen nada que hacer, les voy a contar uno de los secretos mejor guardados de Nada que Hacer, y es el cómo le hago para editar mis shorts, reels y todos esos videos cortos. Si aún no me siguen en todas esas redes sociales, ahí se las dejo abajo en la descripción. Como ustedes saben, desde hace tiempo utilizo Filmora para editar. Ya se los había sugerido hace algún tiempo, pero ahorita quiero mostrarles algunas funciones de inteligencia artificial que tiene, con unos resultados muy interesantes. Y además quiero presumirles que el joven vino a visitarme, así que ¿por qué no meterlo a este video? Siempre me gusta que mi papá salga en mis videos. Así que quédense porque tengo algunos secretos que les quiero contar sobre cómo edito todo esto. Con el joven nos fuimos de paseo por Mérida y le tomé una fotografía en el Monumento a la Patria. Así que si aún no lo tienen, ustedes deben de descargar Filmora, ya sea en Android o en iPhone. Pueden utilizar cualquier teléfono, no van a tener ningún problema. Eso es lo más interesante. Yo estoy utilizando mi Tecnopova y me ha funcionado muy bien. Así que una vez abierto Filmora, elegimos la opción de espectáculo con AI. Y lo más interesante de esta opción es que podemos hacerlo con fotografías y con videos. Lo primero que vamos a hacer es con la fotografía del joven. Tenemos un montón de opciones para generar fondos y movimiento con inteligencia artificial. Yo elegí este de una ciudad que no necesariamente es la ciudad o la imagen que ustedes ven ahí. Va a generar una a partir del fondo que encuentre en la fotografía. Solamente toma unos cuantos minutos generar este video y vean nada más el resultado. Incluso le pone sonido. Después de ahí, esto lo podemos unir con otros videos dentro del editor de Filmora en nuestro teléfono y poder todas las herramientas poderosas que tiene. Algo muy cool es que podemos utilizar el croma para meter otros videos en la parte de atrás. Podemos recortar clips, agregar animaciones y también podemos elegir diferentes transiciones entre los diferentes videos, o nos podemos ahorrar mucho trabajo eligiendo la misma transición para todos los videos, simplemente seleccionando la opción en donde nos dice que se los va a insertar a todos allá abajito, y los títulos animados se ven sumamente bien. Para reemplazar el fondo es sumamente sencillo. Esta es una herramienta muy valiosa y bastante útil que estoy seguro que ustedes van a utilizar. En mi teléfono lo procesó sumamente rápido. De hecho, siento que no pasó mucho tiempo. Y eso sí, traten de iluminar bien al sujeto para que esté bien separado del fondo y que de esa forma se vea mejor. Yo lo hice aquí conmigo en una historia de Instagram y a pesar de la mala iluminación, creo que me recortó bastante bien. Ya sé que está súper confuso y que ni por colores ni por imágenes nos podemos guiar. Entonces, esta cuenta de Instagram y la de NQH de Logo Rojo, que ahorita van a ver, yo les voy a seguir hablando. Les voy a poner los enlaces. Esos enlaces son los que hay que denunciar. Y como les dije hace un rato, no solamente la inteligencia artificial va a editar las imágenes, sino que también el video. Volvemos a seleccionar la opción de espectáculo con inteligencia artificial. Elegimos nuestro video, en este caso soy yo hablando en una historia. Esperamos a que la inteligencia artificial haga su magia y vean nada más qué cambio. Una cueva. Y ahora un nuevo espacio que va a mejorar porque el joven nos va a visitar. Todavía lo estoy arreglando, pero esto ya se movió de lugar. Esto es un nuevo lugar. La verdad es que esta animación se ve muy bien. Ojo, todas estas opciones que les estoy mostrando las pueden utilizar sin pagar nada, aunque Filmora también nos ofrece su versión Pro para tener más recursos, créditos de inteligencia artificial, canciones, efectos, etc. Quise hacer la prueba para ver qué pasaba en un video en donde casi no aparecía mi cara. Ya saben, este video en donde hago el experimento para levantar catsup sin ensuciar nada. Si no lo han visto, ahí se los dejo abajo en la descripción. No lo puedo creer. Y vean esto, está limpio. Va de nuevo. La cosa es mantener el papel en su... Y como pueden ver, mi cara está detectada. La inteligencia artificial la modificó y también reconoció a los integrantes de Fleetwood Mac que tengo en el disco. Así que puedo decir que la inteligencia artificial funciona muy bien identificando a los sujetos para hacer estas animaciones tan interesantes. También quise probar en este video en donde bailo punk. Ahí está la versión original. Pero editándolo con tan solo algunos toques de pantalla, vean nada más el resultado.
Un tip que les puedo dar a la hora de hacer cortos es que vayan grabando tan solo unos segundos de lo que están haciendo para después unirlos en el editor, recortarlos si es necesario y ponerles transiciones, animaciones o un poco de inteligencia artificial con la app de Filmora. Aprovechando, quiero mostrarles cómo es que hice un short. Simplemente seleccioné todos los clips que grabé durante el día. Tengo un visitante, es el joven indocumentado, que ya lo puse aquí a trabajar. Una trave delgadita. Trave armada, delgada. Órale, vamos a seguir chambeando. Ahora pues. Yo creo que con esto. ¿Y ahora qué va a hacer, joven? Mi primera chamba. De esta chamba yo me enamoré. Y los uní al audio que grabé en donde explico mi tip. Extraí el audio en donde explico lo que sucede y simplemente los alineé con el audio para que se entendiera la acción. Es un proceso bastante sencillo y es prácticamente lo que hago con todos los shorts que subo a las diferentes redes sociales. Como pueden ver, Filmora me está solucionando muchos problemas. Como pueden ver, Filmora es bastante sencillo de utilizar, así que los invito a que lo intenten. Como no tienen nada que hacer y el joven vino de visita, me dije a mí mismo, ¿por qué no pones al joven a hacer trabajos forzados? No, no es cierto, pero la verdad es que me gusta mucho trabajar con él, así que le pedí a ver si me ayudaba a ampliar el estudio de Nada que Hacer. Así que con la ayuda de un martillo y algunos costales, nos pusimos a tirar la pared. La verdad es que parece una tarea sencilla, el problema es que tengo tantas cosas en el estudio que tratamos de hacerlo de una forma, digamos que suave, para no ensuciar tanto todo lo que hay y que no hubiese tanto polvo. Digo, está imposible que no haya polvo en una construcción o en una demolición, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo y el joven de una vez se puso a encachetar las paredes para darles un buen acabado. Así que hizo su mezcla de arena con cemento, pusimos unas tiras de madera que son los cachetes y se puso a embarrar la mezcla, literal. Estén atentos porque la ampliación del estudio todavía no termina y el joven todavía no se va. Ya les estaré mostrando próximas modificaciones, así que estén atentos. Mi primera chamba. De esta chamba yo me enamoré. Recuerden, este es un video patrocinado. Sin embargo, yo sí utilizo Filmora porque, bueno, siempre me gusta mostrarles las marcas y las cosas que en realidad utilizo, que me gustan, me llaman la atención y que pienso que les pueden servir. De todas formas, ustedes hagan su propia investigación porque, como todo en esta vida, no todo es para todos. Pero yo les recomiendo mucho Filmora, está muy fácil de utilizar en el teléfono y creo que el costo de las funciones avanzadas vale mucho la pena. Así que ahí se las voy a dejar abajo en la descripción el enlace donde lo pueden conseguir. Cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.